En clases pasadas, hablamos sobre los famosos postulados de Euclides. Sin embargo, hasta el momento no hemos mencionado la obra que los incluía, y la cual dio pie al desarrollo de la geometría y en parte hasta de la ciencia moderna. Estamos hablando ni nada más ni nada menos que del libro conocido como Los Elementos. Y es que quien quiera que ojee incluso casualmente una copia de los elementos de Euclides, está obligado a darse cuenta de que, a pesar de ciertas imperfecciones, está examinando una de las obras más destacadas jamás compiladas. Este tratado de Euclides es legítimamente considerado como el primer gran hito en la historia del pensamiento matemático. Ninguna obra, excepto la Biblia, ha sido más utilizada, editada o estudiada. Durante más de 2 milenios, ha dominado toda la enseñanza de la geometría, y más de 1000 ediciones han aparecido desde la primera vez que se imprimió en 1482. Como prototipo del método matemático moderno, su impacto en el desarrollo de las matemáticas ha sido enorme, y un sorprendente número de importantes desarrollos posteriores en geometría deben su origen e inspiración a alguna parte o característica de esta gran obra. No es desprestigio que la obra de Euclides sea en gran parte una recopilación de obras de sus predecesores, porque su mérito principal reside precisamente en la habilidad consumada con la que las proposiciones fueron seleccionadas y dispuestas en una secuencia lógica, presumiblemente siguiendo un pequeño puñado de supuestos iniciales. Tampoco es detracción que el reflector de la crítica moderna ha revelado ciertos defectos en la estructura del trabajo. Sería muy notable, de hecho, si un intento tan temprano y colosal por el método axiomático estuviera libre de imperfecciones. Por desgracia, ninguna copia de los elementos de Euclides que date de la época del autor ha sido encontrada. Las ediciones modernas de los elementos se basan en una revisión preparada por Theón de Alejandría, casi 700 años después de que la obra original haya sido escrita. No fue sino hasta principios del siglo XIX que una vieja copia, que muestra solo diferencias menores con la revisión de Theón, fue descubierta en la Biblioteca del Vaticano. Un estudio cuidadoso de citas y comentarios de los primeros escritores indica que las definiciones iniciales, axiomas y postulados del tratado original difieren en parte de las revisiones, pero las proposiciones y sus pruebas se han mantenido en gran medida como Euclides las escribió. En los 13 libros que componen los elementos de Euclides hay un total de 465 proposiciones, y, contrario a lo que se piensa popularmente, muchas de estas proposiciones se refieren no a la geometría, sino a la teoría de números y al álgebra griega. El libro 1 comienza con las definiciones preliminares necesarias, postulados y axiomas. Aunque los matemáticos hoy en día usan axioma y postulado como sinónimos, la mayoría de los antiguos griegos hacían una distinción adoptada por Euclides, tomando quizá a los axiomas como una suposición inicial, común a todos los estudios, mientras que un postulado es una suposición inicial al estudio que se tenía a la mano. Las 48 proposiciones del libro 1 se clasifican en tres grupos. Las primeras 26 tratan principalmente con propiedades de triángulos e incluyen los bien conocidos teoremas de congruencia. Las proposiciones 27 a 32 del libro 1 establecen la teoría de paralelas y demuestran que la suma de los ángulos de un triángulo suman dos ángulos rectos. Las proposiciones restantes del libro tratan sobre paralelogramos, triángulos y cuadrados con atención especial a la relación de áreas. La proposición 47 del libro 1 es el teorema de Pitágoras, y la proposición final, número 48 del libro 1, es el recíproco del teorema de Pitágoras. El material de esta parte fue desarrollada por los primeros pitagóricos. El libro 2 trata de la transformación de áreas y el álgebra geométrica griega de la escuela pitagórica. Es en este libro donde encontramos los equivalentes geométricos de varias identidades algebraicas. Al final del libro, hay dos proposiciones que establecen la generalización del teorema de Pitágoras, al que hoy nos referimos como la ley de los cosenos. El libro 3 contiene esos teoremas familiares sobre círculos, cuerdas, tangentes y la medición de ángulos asociados
que encontramos en los textos de geometría de secundaria. En el libro cuarto se encuentran discusiones sobre las construcciones pitagóricas con regla y compás, de polígonos regulares de 3, 4, 5, 6 y 15 lados. El libro quinto ofrece una exposición magistral de la teoría de la proporción originada por Eudoxo. Fue esta teoría, aplicable tanto a magnitudes inconmensurables como conmensurables, la que resolvió un escándalo lógico, creado por el descubrimiento pitagórico de los números irracionales. Antes del descubrimiento de los números irracionales, intuitivamente se pensaba que dos segmentos de línea cualesquiera eran conmensurables, es decir, eran medibles o tenían una longitud. Y el tratamiento pitagórico de la proporción se basó en esta falsa premisa. La teoría eudoxiana de la proporción más tarde proporcionó una base desarrollada por Richard Dedekind a finales del siglo XIX para el sistema de análisis de números reales. La geometría de la escuela secundaria actual no emplean la teoría eudoxiana, sino la teoría pitagórica, pero complementada por nociones elementales de la teoría de límites. El libro sexto aplica la teoría eudoxiana de la proporción a la geometría plana. Aquí encontramos los teoremas fundamentales sobre triángulos semejantes y construcciones que dan proporciones entre segmentos a razón de tercios, cuartos o medios. También encontramos una solución geométrica a ecuaciones cuadráticas y la proposición en la que la bisectriz interna de un ángulo de un triángulo divide al lado opuesto en segmentos proporcionales a los otros dos lados. Probablemente no haya ningún teorema en este libro que no fuera conocido por los primeros pitagóricos, pero las demostraciones pre-eudoxianas de muchos de ellos eran erróneas, ya que estaban basadas en una teoría incompleta de la proporción. Los libros séptimo, octavo y noveno contienen un total de 102 proposiciones. Tratan con teoría de números elemental. En estos libros hay muchos teoremas hermosos sobre los números naturales, pero como aquí nos ocupamos únicamente de la geometría, renunciaremos a discutirlos. El libro décimo trata de los irracionales, es decir, de los segmentos de línea que son inconmensurables con respecto a algún segmento de línea dado. Muchos eruditos consideran este libro quizás el más notable de los elementos. Se cree que gran parte del tema de este libro se debe a Theaetetus, pero la extraordinaria completitud, elaborada clasificación y el acabado suelen atribuirse a Euclides. Se pone a prueba la credulidad de uno darse cuenta de que los resultados de este libro se consiguieron mediante un razonamiento retórico, sin la ayuda de ninguna notación algebraica conveniente. Los tres libros restantes, onceavo, doceavo y treceavo, se ocupan de la geometría sólida y cubren la mayor parte del material, con la excepción de una gran parte del tema que trata sobre esferas y que se encuentra comúnmente en textos de secundaria en la actualidad. Las definiciones, los teoremas sobre líneas y planos en el espacio y los teoremas sobre paralelepípedos se encuentran en el libro onceavo. Los volúmenes se tratan hábilmente en el libro doceavo y las construcciones de los 5 poliedros regulares se dan en el libro treceavo. Los defectos de la exposición euclidiana se debe sobre todo a la carencia de algunos conceptos que los matemáticos tardaron mucho en precisar. Para lograr una exposición sistemática, fue necesario esperar hasta 1898, cuando David Hilbert modificó el sistema de postulados en un libro pequeño pero de gran trascendencia, Fundamentos de Geometría. Coloquialmente hablando, podemos considerar a un sistema de postulados como las reglas bajo las cuales debe efectuarse un cierto juego. Hablando ya más en términos matemáticos, decimos que en lógica formal se requiere que los axiomas de una teoría tengan las siguientes características: ser completos, ser independientes y ser consistentes. Esto quiere decir que sean capaces de generar todas las propiedades de los elementos que sean objeto de la teoría, que ninguno de ellos sea susceptible de ser generado por los demás, y que no existan contradicciones entre ellos. La consistencia de un sistema de postulados suele demostrarse dando un modelo, es decir, exhibiendo algún conjunto de objetos conocidos para el cual se cumplen las reglas establecidas en los postulados. El plano en este caso es un modelo de la geometría euclidiana plana,
así que el sistema euclidiano es consistente. Sin embargo, los postulados no son completos. Esto se debe a que Euclides incurrió en un par de omisiones y no enuncia todos los postulados que utiliza. Es en este espíritu que el quinto postulado fue un tema de discusión durante siglos en la comunidad matemática, ya que daba la impresión de poder ser derivado de manera lógica de los otros cuatro, debido a la forma peculiar en la que fue redactado. El siguiente enunciado es la redacción original que Euclides dio para el quinto postulado. Si una recta que corta a otras dos forma, del mismo lado, ángulos interiores que suman menos de dos ángulos rectos, al prolongar indefinidamente las dos rectas, éstas se cortan del lado en que los ángulos interiores suman menos de dos ángulos rectos. Euclides definió como paralelas a dos rectas que no se cortan. En vista del postulado 5, la suma de los ángulos interiores que dichas rectas forman con una transversal debe ser, tanto de un lado como del otro, igual a dos ángulos rectos. Es claro entonces que el postulado se refiere a las paralelas en el plano. Sin embargo, debido a su complejidad, fueron muchos matemáticos los que se dieron a la tarea durante siglos de encontrar enunciados equivalentes. Enunciemos la primera equivalencia, la cual llamamos axioma de Playfair. Este se le atribuye a John Playfair, aunque Proclo lo enunció en el siglo V después de Cristo, y suele ser la forma en la que se enseña el postulado de las paralelas en las escuelas. Por un punto exterior a una recta, es posible trazar una, y solo una, paralela a la recta dada. Otras formas equivalentes de este mismo postulado suelen enunciarse de la siguiente manera. Los ángulos alternos internos entre paralelas son iguales. La siguiente equivalencia nos dice lo siguiente. Un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los dos interiores no adyacentes a él. En este caso, se llama ángulo exterior al que se forma con un lado y la prolongación fuera del triángulo. Otra equivalencia muy famosa nos dice lo siguiente. La suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es 180 grados. Como puede verse, los cuatro primeros postulados son aseveraciones simples, mientras que el último, en cualquiera de las formas enunciadas, tiene una forma condicional. Esto molestó a los matemáticos de la época de Euclides y a los posteriores a él, pues la forma condicional parece requerir de una demostración. Es decir, si decimos que dadas tales condiciones va a cumplirse algo, parece que se debería demostrar que efectivamente así será. Hubo durante los siglos subsecuentes infinidad de intentos para demostrar este postulado, pero todos ellos infructuosos. Sin embargo, esto dio paso también a una revolución en la geometría como la conocemos, lo cual veremos a detalle más adelante.